Mm, ahora sí, estamos. Hola, mi amiga Me, ca- valenciana. me he conectado media hora antes. ¿Cómo Y eso estás? que estaba mirando la hora. Estoy en Valencia, sí, sí, sí. Estás en Valencia, qué Valencia, estoy rico. en Valencia. No, qué bueno. Es que estamos de festivo en Madrid. Tenemos que aprovechar. Hoy Estamos es en la Madrid. fiesta de la Comunidad de Madrid. Ayer fue el Ah, Día del claro. Trabajo y hoy la Ah, Comunidad de Madrid. por supuesto. Entonces, esto es como casi un puente. Es un puentazo. Es de los pocos Un puentes que puentazo. tenemos. Sí, ¡Ay, sí, qué sí. rico! Hoy Es Valencia maravilla. siempre será la belleza. Está Una además un belleza. día espectacular. Sí, sí, sí. Muy ¿Y qué bonito. temperatura está haciendo, Isabel? Pues hemos tenido hoy 25. ¡Ay, qué Sí, delicia! sí. Con airecito, pero bien, ¿Qué? agradecida. No, ¿qué es esta maravilla? Sí, sí, sí. Ha sido Vamos a ver cómo se... un descanso. Más que merecido, ¿eh? Ya lo necesitábamos, ¿no? Uy, cállate la boca. Aquí, aquí en esta permacrisis, a ver cómo se comporta esto ahorita. Seguro que bien, seguro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No me quito la cámara que me han apagado las luces y ya ni me ve. Pero se escucha, ¿eh? Sin cámara, pero se escucha. Pero no sé. Que Ahora las sí. crisis se encadenan sin tiempo para respirar. La permacrisis se define como un largo periodo temporal de inestabilidad e inseguridad, como Se oye muy consecuencia de bajito. eventos que pueden considerarse como catástrofes que No, se emergen oye bien. casi permanentemente. Muy bajito. Es un estado de emergencia constante Pero en no, el que ya. no hay una recuperación No hay plena, nada que hacer. Ya sino se que fue se así. va de crisis en crisis. Como la permacrisis es un fenómeno global que afecta a todas las áreas de Alberto, nuestra qué vida, gusto saludarte. desde la salud hasta la economía y la política, es necesario Se escucha aguzar mejor, el Carlos. ingenio y buscar las Es un poquitico alternativas mejor. y Sí, mejor. soluciones. No mucho, pero Ante los hechos disruptivos existe una gran tendencia a blindarse instintivamente no mucho, en lo pero bueno. financiero, más que sobre la capacidad operativa. Muchos ejecutivos actúan con sesgos por el concepto tradicional de gestión del riesgo, que ve en la medición de riesgos una meta. Observar una matriz, mezcla de probabilidad y consecuencia, es insuficiente ante los sucesos de baja probabilidad y alto impacto que hoy son más impredecibles, más complicados y con afectaciones más significativas para las cadenas productivas y la sociedad misma. La alta dirección debe enfocarse en los riesgos más disruptivos de las operaciones, los más correlacionados con los clientes y que llegados a combinarse resultan más nocivos para la empresa. La permacrisis tiene distintos orígenes, pero golpea con fuerza la economía
incrementando el desempleo, la inflación y la pobreza. La permacrisis puede afectarnos mental y emocionalmente, generando ansiedad, estrés y agotamiento, y que una vez superados pueden evidenciar vulnerabilidades y permitan mejorar la resiliencia, crear valor y en algunos casos desarrollar oportunidades y con ellas obtener ventajas competitivas. Hoy en Mentorio, nuestros expertos te guiarán en un viaje para comprender la permacrisis y desarrollar tu propia resiliencia. Porque nuestra misión es encontrar oportunidades en las crisis y construir un futuro más sostenible. Bienvenidos a Mentorio, nuestra comunidad de mentorías en gestión de riesgos y oportunidades. Una plataforma para explorar, discutir y reflexionar sobre la gestión de riesgos desde una perspectiva humana, para entender que las adversidades deben traer también oportunidades. ¿Sientes que vivimos en una constante incertidumbre? ¿Que las crisis se encadenan sin tiempo para respirar? La permacrisis se define como un largo periodo temporal de inestabilidad e inseguridad, como consecuencia de eventos que pueden considerarse como catástrofes que emergen casi permanentemente. Es un estado de emergencia constante en el que no hay una recuperación plena, sino que se va de crisis en crisis. Como la permacrisis es un fenómeno global que afecta a todas las áreas de nuestra vida, desde la salud hasta la economía y la política, es necesario aguzar el ingenio y buscar alternativas y soluciones. Ante los hechos disruptivos existe una gran tendencia a blindarse instintivamente en lo financiero, más que sobre la capacidad operativa. Muchos ejecutivos actúan con sesgos por el concepto tradicional de gestión del riesgo, que ve en la medición de riesgos una meta. Observar una matriz, mezcla de probabilidad y consecuencia, es insuficiente ante los sucesos de baja probabilidad y alto impacto que hoy son más impredecibles, más complicados y con afectaciones más significativas para las cadenas productivas y la sociedad misma. La alta dirección debe enfocarse en los riesgos más disruptivos de las operaciones, los más correlacionados con los clientes y que llegados a combinarse resultan más nocivos para la empresa. La permacrisis tiene distintos orígenes, pero golpea con fuerza la economía, incrementando el desempleo, la inflación y la pobreza. La permacrisis puede afectarnos mental y emocionalmente, generando ansiedad, estrés y ¿En qué le puedo agotamiento, ayudar? y que una vez superados pueden evidenciar vulnerabilidades y permitan mejorar la resiliencia, crear valor y en algunos casos desarrollar oportunidades y con ellas obtener ventajas competitivas. Hoy en Mentorio, nuestros expertos te guiarán en un viaje para comprender la permacrisis y desarrollar tu propia resiliencia. Porque nuestra misión es encontrar oportunidades en las crisis y construir un futuro más sostenible. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que llegan puntuales a este encuentro que tenemos cada 15 días, los jueves, en donde nos juntamos para, como diría un viejo amigo mío, para hablar cháchara, para compartir con ustedes y con nuestros invitados
un tema en específico. Mentorio es una hija de Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un programa que empezamos hace, ya va a ser 4 años, en Zona Segura, y que ahora desde la marca personal desarrollamos cada 15 días en una nueva estilo de trabajo que llamamos mentorías en riesgos y oportunidades. Por eso se llama, nuestro espacio se llama Mentorio. Y en Mentorio lo que hacemos para quienes nos visitan por primera vez o nos ven en diferido es un espacio en el que invitamos a amigos del corazón y del intelecto, colegas en cualquier latitud del mundo hispanoparlante, para conversar sobre un tema en específico en el cual eh, con los invitados que tengo ya tenemos conversaciones desde hace muchos años, pero lo que queremos en este espacio es que ustedes, Cristian, los Cristian, porque ya hay varios Cristian conectados, Diego, Yesid, Isabel, Jairo, Luzmari, Javier, Miguel y todos los que se vayan conectando, puedan en cualquier momento de esta conversación intervenir y conversar con nuestros invitados. Hoy, para ahorrar tiempo, porque es mucho el tema que tenemos que conversar y el tiempo es oro en televisión, nos acompañan tres invitados maravillosos. Yo sé que Hernán todavía no se ha conectado, pero están invitados a este espacio tres personas que son amigos y colegas que tengo una especial admiración por ellos. El amigo Alberto Ray, experto en temas de gestión de riesgos, seguridad pública, y que desde hace muchísimo tiempo vivimos conectados, autor de libros y que vamos a compartir pronto en un lanzamiento de ese libro en Colombia. Alberto está desde los Estados Unidos y hoy tiene un encargo muy especial, y es hablar desde la policrisis a la permacrisis. Luego vamos a tener la intervención de Hernán Avendaño, el director de investigaciones económicas de Fasecolda, que nos va a hablar sobre la economía, causa y efecto de la permacrisis. Y finalmente, para cerrar esta primera hora, nos acompaña el ingeniero Henry Peralta. Henry es uno de esos encuentros que tiene uno, maravillosos profesionales en la vida, y que es un descubrimiento a partir de mi vinculación con los temas de gestión de riesgos de desastres. Y con Henry nos conocimos hablando sobre resiliencia organizacional y resiliencia territorial. Y es una autoridad también en la materia. Henry cerrará esta primera hora hablando sobre cómo la resiliencia es antídoto para la permacrisis. Así que, hechas las presentaciones, empecemos nuestra disertación. Cada uno tiene un espacio convenido de más o menos unos 15 minutos para poder hacer como la presentación general del tema, y lo que queremos es que hagamos la conversación a partir de las 6 de la tarde, cuando ya hayamos hecho como todos los tres planteamientos. No obstante, está el chat que ustedes pueden utilizar en cualquier momento y pueden ir levantando la mano a medida que vayan sintiendo su interés en conversar, para que podamos darle prioridad a ustedes en esta conversación. Así que, bueno, bienvenidos a este Mentorio Permacrisis, un nuevo concepto. Alberto, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estimado Carlos Eduardo, muy amable, me siento honrado una vez más por acompañarte en este espacio que ya se ha ido haciendo no solo habitual, sino muy reconocido. Y yo creo que eso tiene un valor ya en tu propia marca personal. Te felicito por eso. Y bueno, también contento de que Henry nos acompañe en esto.
Y fíjate, en el año pasado, creo que fue en noviembre del año pasado, en mi blog, yo escribí un artículo breve que se llamaba Permacrisis. Así, no tenía creo que no tenía más nombre que eso. Y lo primero que me llamó la atención fue que leyendo una revista, quizás un mes antes, me consigo esa palabra, ¿no? Me consigo la palabra permacrisis, palabra que déjame decirte no conocía. Yo sí conocía la palabra policrisis, sí la había escuchado en el pasado y de hecho es una palabra que en el contexto político se utiliza muchas veces porque la policrisis, no voy a decirlo de esta manera, no es más o menos que una crisis, sino realmente es un gran momento de confusión y desacuerdo. Las policrisis son esto, yo tengo un amigo que dice, las policrisis ocurren cuando Mercurio está retrógrado. Es decir, la gente no se puede poner de acuerdo y hay grandísimos problemas de comunicación. En general tienden a haber como muchas variables que entran en acción, mucha gente discutiendo sobre múltiples temas. Y hay momentos en la historia, hay momentos en la vida, momentos en la vida de las organizaciones, de las sociedades, de las familias, ¿no? Donde hay policrisis, o sea, las crisis se solapan, ¿no? Y hay un dicho, por lo menos en Latinoamérica, en Venezuela, sé que lo hay, que es que las crisis nunca vienen solas, ¿no? Siempre vienen juntas. Es decir, las cosas, o sea, te pasa algo que es terrible y al mismo tiempo ocurren otras cosas. Igual que hay otros dichos que dicen llueve y escampa, ¿no? O sea, hay momentos que llueve muy duro y hay como muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero hay momentos como de calma, ¿no? Quizás la policrisis, como para empezar a hacer una diferenciación, yo creo que la policrisis es un tema que no tiene como demasiado arista. No son como múltiples crisis ocurriendo al mismo tiempo, pero que no pueden ser abordadas de alguna forma sistemática. Es decir, no hay cómo abarcar toda esa situación y a partir de allí es donde esto se hace mucho más complicado. Sin embargo, las policrisis tienden a solucionarse, porque al final empiezan a surgir mecanismos, empiezan a surgir liderazgos, empiezan a aparecer elementos que van como poniendo orden y bueno, y las cosas van como cayendo en su lugar. Es allí cuando llueve y escampa, ¿no? Entonces el problema empieza a solucionarse. Sin embargo, el concepto de permacrisis, ya como entrando en la discusión que nos ocupa hoy, es bastante más completo y yo diría que bastante más complejo. Primero, yo empezaría por preguntarme, ¿es que una crisis permanente es una crisis? Yo empezaría por hacerme esa pregunta porque si una crisis es permanente, quizás se convierte en un estado normal de la realidad. Al convertirse en un estado normal de la realidad, somos nosotros quienes probablemente tengamos que hacer una adaptación, un ajuste a nuestra propia manera de abordar esa realidad y ver que quizá tenemos que superar ciertos niveles de entendimiento y decir, bueno, quizás ahora el mundo, esta es la nueva normalidad, la permacrisis, ¿no? Sin embargo, en la permacrisis hay un concepto que va mucho más allá. La permacrisis no es una única crisis sucediendo en sí, sino quizás la permacrisis pudiera ser vista como unas policrisis en desarrollo permanente, ¿no? Es decir, una conjunción de situaciones críticas dándose en simultáneo y realimentándose unas a otras. Eso es muy importante. Creo que los temas de que las crisis, como buenos analistas de riesgo, los riesgos no se suman, se terminan multiplicando, ¿no? Al final una crisis no es una crisis más otra, es una crisis por otra. Al final, y entonces aquello entra en un proceso de escalamiento donde usualmente, y toda crisis tiene como unas curvas parecidas, por muy permacrisis que tenga,
tienen un pico y después, bueno, tienden como a estabilizarse, aunque no se resuelva. Yo creo que la discusión en torno al concepto, y estoy hablando a nivel conceptual, es que hemos venido desarrollando como un conjunto de la realidad en su complejidad, ha venido escalando en un conjunto de cosas de las cuales como sociedades y como organizaciones no hemos sido capaces de abordar ni de resolver, porque no hemos sido capaces de entender, además. Y a partir de allí esto se ha venido escalando, hemos ascendido a un punto donde las crisis se hacen inmanejables y llega un momento donde la situación tiende como a reducirse porque empiezan a surgir algunos tipos de soluciones, aunque sea temporales, y entonces nos estabilizamos en un nivel de crisis. Yo creo de crisis sostenida, de crisis en el tiempo, de un estado crítico. Y yo creo que el concepto de permacrisis se refiere a eso, precisamente, a ese estado sostenido, desgastante, agotador, de situación crítica que va como, si bien cambia la situación, si bien cambia la realidad, el estado, el ambiente, la atmósfera de crisis se mantiene. Y creo que esa condición genera una condición de estrés permanente en el sistema. Es decir, las organizaciones, las sociedades entran como en un nivel como de tensión sostenida, en el cual siempre hay algo pendiente por resolver. Siempre hay una crisis en puerta, siempre hay una situación que nos demanda más allá de lo que usualmente como organizaciones o como sociedades o en el grupo que lo abordemos, necesita que pongamos siempre más de nuestra parte. ¿Por qué? Porque no estamos en la normalidad. Debo decir que las condiciones de normalidad son escasas y raras en el tiempo en el que vivimos hoy. Tienden a ser raras. Hay momentos de normalidad, afortunadamente. Yo siempre digo, no hay mejor día para la seguridad que el día que no ocurre nada, ¿no? O sea, ese día de la cotidianidad donde todo es predecible, esos días se han hecho tremendamente raros. Quiero cerrar un poco con una idea que es un concepto casi, yo diría que casi psicológico, ¿no? En el tema de la permacrisis. Yo creo que la permacrisis, el estado de permacrisis, es como una especie de destornillador psicológico en individuos, en organizaciones, porque te mantienen un estado de tensión sostenida que afecta individual y colectivo, la psique individual y la psique colectiva. Y ese estado sostenido de tensión, de estrés, generado por esa sensación ansiosa de que siempre hay algo por resolver y que no sabemos cómo hacerlo, genera una condición que, por cierto, creo que en algún momento lo hablamos aquí, Carlos, ese estado que se llama de burnout, ¿no? O sea, estoy como agotado, estoy como fundido, muy explotado, por cierto, el concepto por este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que se llama, que ha hecho un desarrollo muy interesante sobre el burnout. Y el burnout está conectado con el concepto de permacrisis, pero no porque la crisis sea externa a mí, sino que de alguna forma lo que dice Byung-Chul Han es que hemos entrado en un modelo de sociedad en el cual lo que se nos exige es ser extraordinariamente productivos. Y tenemos, o sea, si no, en la sociedad del profit, si no generamos profit, como sea que lo definamos, no vamos a tener éxito. Medimos el éxito en función del profit y entonces eso nunca se hace, porque el profit siempre es un concepto inalcanzable, por lo tanto siempre estamos en un estado sostenido de tensión por el profit y terminamos quemándonos, agotándonos a nosotros mismos en esto y terminamos en un estado de, digamos, de desgaste en el cual somos vulnerables, en el cual somos maleables, y es allí
en ese estado, digamos, de, vamos a decirlo así, de domesticación, producto del agotamiento, donde existen fuerzas oscuras y riesgos líquidos, como lo he dicho muchas veces, a los cuales nos terminamos haciendo, frente a los cuales terminamos sucumbiendo. Entonces, los estados de permacrisis, para concluir, yo diría que pueden considerarse como un proceso desgastante a nivel individual y a nivel colectivo, en el cual, para el cual debemos desarrollar ciertas herramientas. Y quisiera cómo abordarlo, lo quisiera dejar para después, porque yo creo que estamos en la parte de la, digamos, de la definición de dónde estamos hoy. De los planteamientos. Ahí hay una estadística que se suma a todo esto que estamos diciendo, y es una consideración que hizo una escuela de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, que en un artículo publicado en el New York Times, por allá en el 2003 tal vez, que hacía el cálculo de que solo el 8% del tiempo conocido de los Homo sapiens, pues, o sea, esto es 3.500 años, 4.000 años de civilización occidental, por así llamarlo, pero pues pensando en el mundo, solamente el 8% del tiempo el ser humano ha vivido en paz. Paz entendida como ausencia de conflicto interracial o interterritorial. Eso equivale a 268 años. Que eso ya nos habla de que es que estamos acostumbrados a vivir en guerra y que las guerras son parte esencial o natural del ser humano. Inexplicable, pero cierto. Muy bien, ya llegó Hernán. Llegó Hernán con su biblioteca. Hernán, qué bueno verte. Para mí es una doble alegría verte. Hernán tenía unos quebrantos de salud y verlo restablecido es una alegría enorme. Hernán, doblemente bienvenido a esta tu casa. Carlos, muchísimas gracias y me disculpo por la entrada tarde, pero fue una pérdida mía porque no sé por qué tenía la idea que era a las 5:30 la reunión. Estaba aquí al frente del computador todo el tiempo, pero bueno, me disculpan. Y lamento mucho haberme perdido buena parte de la presentación de Alberto, que por su final la vi que estaba muy interesante. Y quisiera justamente como comenzar con algunos un punto que creo que es de conexión, y es que en realidad algo extraño está ocurriendo en el mundo con las crisis. Algo raro está ocurriendo, algo diferente a lo que venía ocurriendo en la historia con las crisis. Porque, pues, cuando uno ve el libro que recién se publicó, la versión en español y salió el año pasado en inglés, de 3 connotadísimos personajes a nivel mundial que se dedican a escribir esos, uno de ellos un premio Nobel de Economía que es Michael Spence, un economista financiero de alto prestigio internacional como Mohamed El-Erian y Gordon Brown, ex primer ministro de Gran Bretaña y ex ministro de Hacienda, ex canciller de Gran Bretaña, pues algo tiene que estar ocurriendo para que esos señores le dediquen tiempo a este tema. Pero además, que hay una proliferación de términos para calificar ese fenómeno que tiene algo de nuevo, entre comillas. Porque no solamente el tema se ha denominado permacrisis, también aparecen en el escenario de los debates los conceptos de policrisis, metacrisis, omnicrisis, multicrisis, megacrisis. Es decir, hay una proliferación muy grande de conceptos y esto pues ha llevado a ciertos debates. En parte los economistas tenían una participación marginal. Era una discusión más de filósofos, de políticos, de historiadores, de sociólogos, y recientemente han incursionado nuevamente los economistas. Recordemos que la palabra policrisis la popularizó un historiador, Adam Tooze, el año antepasado,
y ganó mucha prestancia el año pasado en el foro de Davos, en el World Economic Forum. Pero también vale la pena anotar que no todo el mundo está de acuerdo con estas palabras, con estos términos, o con la existencia de ese fenómeno. Y simplemente atribuyen esos neologismos a unas cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hay un economista que se llama Noah Smith que dice que lo que estamos viendo es un fenómeno que se denomina apofenia, que consiste en una tendencia de los seres humanos a establecer nexos y relaciones entre cosas que aparentemente pueden no tener fundamento. Vemos relaciones donde realmente no existen siempre esas relaciones. Un ejemplo muy trivial es si vemos un gato negro, pensamos que eso es mala suerte. Estamos cruzando dos variables que no tienen nada que ver y eso dice es lo que está ocurriendo con el tema de crisis. Hay una crisis, sí, hay una crisis por acá, hay otra crisis por allá y estamos elucubrando cosas que de pronto no son. El historiador Niall Ferguson, muy reconocido a nivel global, en Davos, en un debate sobre el tema de la policrisis, dijo que lo que estamos viendo es simplemente historia sucediendo. Es decir, es una cosa más de lo que está ocurriendo diariamente y no tenemos por qué alarmarnos ante eso. Pero hay un filósofo finlandés, Ville Lange, que él plantea que sí, que no es la primera vez que esto ocurre en la historia, pero que a diferencia de los episodios anteriores, actualmente hay unas características que nos llevan a un punto de inflexión en la historia. Dice que esto, si no se le pone cuidado, esto podría realmente tener consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque dos factores. Uno, actualmente están coincidiendo crisis de origen político, social, económico, geopolítico y ambiental. Tenemos toda esa mezcolanza de cosas hoy en día. Veámoslo así clarito con unos ejemplos. Tenemos unas guerras que son respuesta a problemas geopolíticos, la de Rusia-Ucrania, la de Hamas-Israel, y tenemos un problema de clima, un fenómeno climatológico que pues es de larga data la creación, el desarrollo, la gestación de problema. Y tenemos todavía los coletazos de la inflación alta. Tenemos unos periodos de bajo crecimiento como consecuencia de esa política antiinflacionaria a nivel mundial. Son fenómenos económicos por un lado, fenómenos geopolíticos y fenómenos ambientales por otro lado. Eso es una característica. Pero la otra es que además tenemos un mundo que está más integrado que nunca. Está más integrado que nunca en historia. Y esto hace que los fenómenos también tengan unos coletazos de mayores proporciones y de mayores dimensiones. Este filósofo Lagde pone como ejemplo el cólera en el siglo XIX tardaría años en esparcirse por todo el mundo. En el año 18, la famosa gripe española tardó meses en alcanzar buena parte del planeta, pero hoy en día cualquier virus puede tardar en términos de semanas, está alrededor del mundo. Entonces, de igual manera, cualquier cosa que ocurra a nivel mundial, a nivel de crisis, puede tener unos efectos globales en muy poco tiempo, a pesar de que que toque países que tienen mucha relación aparentemente. Voy a hacer referencia, como mi tema es básicamente el económico, voy a entrar haciendo mucha referencia al libro, voy a centrar en el libro de Brown, Elerian y Spence, que se llama Permacrisis justamente, y ellos parten de señalar que todas estas crisis están surgiendo por varias razones. Una, por choques no previstos. Dos, respuestas ineficientes por un choque no previsto, por ejemplo, la pandemia, eso no lo esperaba nadie. Siempre después de que ocurre un hecho, siempre aparecen la inteligencia de las personas que siempre dijeron algo sobre el tema. Respuestas ineficientes de los gobiernos, es decir, malas políticas económicas. Tercero, fallas de coordinación. Este tema de coordinación es fundamental en todo este tema de las crisis. También hay un problema de mala suerte, señalan ellos, ¿sí? A eso yo le adicionaría que hay unas crisis que son causadas por las actividades humanas, que pueden no tener un objetivo específico de generar problemas, pero que terminan generándolas. Por ejemplo, la deforestación que ocasiona la expansión de la frontera agrícola por parte de colonos en cualquier país. O también, por ejemplo, la ganadería vacuna que genera unos efectos de contaminación muy grandes a nivel global. Ellos señalan que hay una característica o tres elementos fundamentales que están asociados a la proliferación de crisis, a la cascada de crisis, como ellos lo denominan,
que son, por un lado, el fracaso del modelo económico, y esto son palabras mayores en términos de dos economistas connotadísimos. Segundo, problemas de gestión económica. Y tercero, crisis de la institucionalidad internacional. Entonces, démonos cuenta que entre los tres elementos fundamentales están señalando dos que son de carácter puramente económico. Y aquí lo que se está hablando es de crisis, y esto es fundamental, se está hablando de crisis globales, no son crisis locales. Y el problema de las crisis globales es que requieren de un trabajo conjunto entre países, porque si no, no se pueden solucionar. Si la crisis es local, es una crisis puramente local, por ejemplo, la crisis de seguridad que hay en Colombia es un problema local, ¿sí? Pues es un problema que tiene que solucionar el gobierno colombiano. Pero un problema como el cambio climático no lo soluciona el gobierno colombiano, no lo soluciona Petro con todas sus ilusiones que tiene de liderazgo mundial a nivel ambiental. Y no lo soluciona Estados Unidos solo si quisiera hacer las cosas él solo. Tiene que haber una cosa de cooperación a nivel general. Entonces, pues esta característica global hace que sean difíciles la toma de decisiones. Y el no tomar decisiones puede tener unos efectos muy, muy fuertes sobre la economía mundial o en general sobre el planeta, sobre toda la población global. Estos autores señalan que no tomar decisiones implica bajo crecimiento hacia adelante, baja productividad, aumento de la desigualdad, mayores problemas con el cambio climático, problemas con la deuda externa que pueden generar mayores niveles de pobreza a nivel global, más escenarios de crisis financiera y aumento del malestar social y de la desconfianza que hoy en día se ve en las instituciones multilaterales. Han ocurrido muchos cambios a nivel mundial. Ellos señalan muchas cosas. Por ejemplo, el poder económico se está desplazando de Occidente a Oriente. Los puestos de trabajo que antes se veían si eran trabajadores manuales y no manuales, hoy en día lo que se está viendo es si son personas con poca o mucha formación, etcétera. Hay muchos elementos que mencionan, pero tal vez el más importante es el desplazamiento de la economía por la política. Ellos llaman la atención cómo en el periodo de 2008 a 1945 a 2008, la economía fue el eje central de conducción de las decisiones a nivel global. La economía, decía, lo ponía gráficamente en una entrevista Michael Spence tal vez, la economía iba manejando el carro del crecimiento, llevando el timón, y en el asiento trasero iba la política y los temas de distribución del ingreso y los temas de sostenibilidad ambiental. Hoy en día, el que está al frente del timón es la política. Y eso ha generado unos cambios importantes, como que ha resurgido el nacionalismo populista, hay un resurgimiento del proteccionismo y hay una primacía de la seguridad nacional. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Si vemos la relación China-Estados Unidos, por ejemplo, lo que hay en el fondo es eso. Hay una importancia creciente de la seguridad nacional. Vemos todo el resurgimiento del nacionalismo, del populismo a nivel global, y vemos también pues cómo el proteccionismo está creciendo en muchas instancias. ¿Y ellos qué proponen? Básicamente, ellos proponen tres grandes temas que son un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de gestión económica y un nuevo marco para gestionar la globalización y el orden mundial. En el modelo económico, lo que señalan es que hasta el periodo de crecimiento hubo dos líneas de crecimiento que impulsaron el crecimiento básicamente. Por un lado, el modelo neoliberal basado en privatización, en reducción del tamaño del Estado y en desregulación. Y por otro lado, la exportación basada en manufacturas, aprovechando los grandes recursos de mano de obra barata que tenían las economías en desarrollo y que básicamente explica el crecimiento de Asia. Y por otro lado, tuvimos en este modelo, lo que ocurrió fue que tuvimos podemos aplicar la famosa teoría de la tragedia de los comunes, en la cual pensábamos que los recursos, nunca pensamos en la limitación de los recursos, y lo que hubo fue pues un agotamiento de recursos, se generaron unos problemas increíbles de inequidad, y esto alimentó manifestaciones de inconformidad y frustración de las aspiraciones de mucha población al ver que no podían mejorar sus condiciones de vida como lo tenían proyectado, digamos que para ponerlo en términos muy conocidos es el sueño americano se desvaneció, el sueño americano se desbarató,
Pero ese sueño americano, entre comillas, se desbarató a nivel global. En todo el mundo estamos viendo esos problemas de inconformidad de la población. ¿Qué proponen en este nuevo modelo económico? Básicamente que el eje del crecimiento el eje fundamental del nuevo modelo tiene que seguir siendo el crecimiento económico, lo cual ya de por sí genera controversia porque hay oposiciones que plantean que el crecimiento no debe ser el objetivo fundamental. Pero este crecimiento económico tiene que tener unas características diferenciales, y es que tiene que enfatizar muchísimo en los efectos que tenga en el bienestar. Hay que mirar cuáles son los impactos sociales y cómo afecta la sostenibilidad ambiental. Lo que plantean es que todas las decisiones de política del modelo tienen que tener mediciones en estas dos dimensiones adicionales. No solamente la variación del crecimiento del producto, del PIB, sino también mediciones sobre el bienestar social y mediciones sobre los temas ambientales. Y en este contexto, la ciencia y la tecnología tienen que ser los garantes del aumento de la productividad, porque ellos cuestionan que la revolución tecnológica que estamos viendo en este ciclo en particular no se ha reflejado en los incrementos en la productividad. Lo decía muy gráficamente Solow, que murió no hace mucho, que él veía computadores por todo lado, pero no veía cómo eso estaba reflejándose en los aumentos en la productividad. Y en este nuevo modelo económico, el gobierno también tiene que asumir un papel diferente al que viene asumiendo en el modelo neoliberal tradicional, y es tener un papel de socio en cierta medida de la inversión de los inversionistas privados para la disminución de riesgos y para la asunción de todas las implicaciones que tiene la inversión. En esta línea, creo que se parece un poco el planteamiento a los planteamientos generales que tiene Mariana Mazzucato en varios de sus libros. En el segundo tema, que es el nuevo modelo de gestión económica, ellos parten de señalar es que aquí lo que se ha presentado son unos problemas en la relación que hay entre la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria ha ganado preponderancia y ha arrinconado en cierta medida la política fiscal, pero además la política fiscal ha sido errática, ha tenido errores que han tenido consecuencias sobre el ingreso. La política fiscal tradicionalmente es una herramienta de distribución del ingreso y no viene cumpliendo ese papel, porque lo que se ve en las últimas décadas es una fuerte tendencia a la concentración del ingreso a nivel de todos los países del mundo. Por ejemplo, pues Colombia no escapa a ese tema. Y el otro tema fundamental que plantean ellos es el tema de que el mundo está cambiando hacia unos problemas de oferta. Tradicionalmente los modelos económicos funcionan sobre el tema del crecimiento con base en la demanda, pero hoy en día lo que estos autores están llamando la atención es que han surgido unos problemas de oferta que van a ser una restricción fuerte al crecimiento económico. Y si no se tienen en cuenta y seguimos funcionando con la misma idea de la demanda, vamos a tener problemas. Ahí es donde dice que vamos a tener problemas de crecimiento, vamos a tener problemas de presión a los precios al alza. Y si el Banco Central no modifica su óptica, va a seguir manteniendo altas tasas de interés para poder mantener controlados los precios, y vamos a tener pues unos efectos sociales muy fuertes sobre la economía. ¿Dónde están los problemas de la oferta? Básicamente, pues los tenemos por el lado de en el mercado laboral. Tenemos que los baby boomers se están jubilando. Los baby boomers es todo el crecimiento poblacional que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, y esto está significando una reducción fuerte de la oferta en Estados Unidos. Vemos cómo en Estados Unidos hay escasez de mano de obra, entre comillas, pero es mano de obra que es esa mano de obra que se está requiriendo ahora, que es mano de obra preparada, no la mano de obra manual y no manual, sino la mano de obra preparada. Esa mano de obra es escasa, y eso está ocurriendo también, es un fenómeno que se está replicando a nivel de muchos países. Y por otro lado, pues tenemos el envejecimiento de la población. China, por ejemplo, está envejeciéndose rápidamente. Ya todo el mundo, ya las proyecciones dicen que China no va a volver a crecer al 10%. Su tasa de crecimiento va a ser del 5% como máximo, como consecuencia justamente del envejecimiento de la población. Pero ese es un fenómeno también que tenemos en todos los países desarrollados. Pero ahí en los países desarrollados se presenta una contradicción frente a la migración, que es la que les está posibilitando el crecimiento. En países como España reconocen claramente que buena parte de su crecimiento se está fundamentando en la migración, pero la xenofobia se está alimentando fuertemente y está tratando de frenar ese tipo de cosas, de migraciones. Vi en estos días un video de una muchachita danesa, tal vez, que señala cómo
En Londres, por ejemplo, la población blanca es apenas el 40%, y hay países, hay ciudades como Bruselas en las cuales el 70% de la población es migrante. Entonces, todo este tipo de cosas está generando unas reacciones negativas que pueden tener, pues mejor dicho, son un problema realmente de oferta. Y el otro problema de oferta que hay, pues es el agotamiento de los recursos. Ya tenemos unos agotamientos de recursos naturales, tenemos un problema de agotamiento de la biodiversidad, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues ya tienen unas consecuencias concretas que hacen que no sea factible seguir creciendo por esa vía. Entonces, los planteamientos que ellos proponen acá para este tema son básicamente los temas de tecnologías para salir de la crisis, y para salir de los temas de oferta se pueden solucionar los problemas a través de la ciencia y la tecnología, enfocándola directamente sobre los temas del aumento de la productividad, pero velando porque ellos no tengan una repercusión sobre el tema de los empleos, que no tengan un efecto sobre el desplazamiento de los empleos. Entonces, estas son las visiones que ellos están planteando como alternativas. Me parece a mí que son temas de gran trascendencia. También, bueno, estaría el tema de la gobernabilidad el tercer tema, que es el tema de la institucionalidad internacional, en el cual el problema es que todas las instituciones internacionales, las multilaterales, se han venido debilitando, y en parte con todas estas políticas de proteccionismo, de estas políticas de la soberanía, de la seguridad nacional. Todo esto tiene repercusiones. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas. Vemos el papel tan tibio que está jugando Naciones Unidas hoy en día, por ejemplo, frente a los conflictos de Ucrania y frente al tema de Israel-Hamás. Pues estos son temas que están haciendo que pierdan credibilidad. Entonces, sobre estos temas ellos llaman la atención y plantean que deben fortalecerse, deben repensarse esas instituciones, y tiene que haber una reforma muy de fondo para que vuelvan a jugar un papel crucial en este nuevo escenario de las permacrisis. Me parece a mí que si bien son temas, pues primero que todo me parece que es importante esto porque llama la atención sobre una temática que puede ser o no ser de acuerdo a cuál sea la valoración real que se haga. Creo que tendría que haber una discusión muy grande en la cual se retomen también elementos de los teóricos que están hablando de la policrisis, de la metacrisis también. En policrisis, por ejemplo, hay una institución canadiense, un centro de investigación canadiense, Cascade Institution, que está enfocada específicamente en el tema de policrisis desde el punto de vista económico. Pero también hace falta como que enriquecer esto. Hay que pensar que este problema, no siendo solamente un problema económico, sino que también hay político, geopolítico, social, etcétera, ambiental, pues esto tiene que trabajarse de un enfoque de diferentes puntos de vista, de diferentes áreas del conocimiento, para poder avanzar en él. Y tal vez le criticaría el libro este de Permacrisis, que tiene pues un sesgo muy económico, muy economicista, y deja de lado justamente estas otras dimensiones de la problemática. Pero yo sí creo pues que habría que hacer unos debates muy grandes sobre tratar de llegar a una interpretación real del fenómeno, de si hay ese tema de las policrisis, si es un tema de permacrisis, si las crisis en cascada realmente son algo tan novedoso como lo plantea este filósofo que estaba citando, y como lo plantean los autores de este libro de Permacrisis, los que plantean los autores de Policrisis, Metacrisis, etcétera, o si no lo es, y tratar de ver cómo se soluciona, sobre todo porque aquí el tema de cooperación internacional creo que se vuelve un eje fundamental, y si son problemas globales no tendrán solución si no hay esa cooperación global. Qué buena disertación, Hernán, muchísimas gracias. Haciendo un recorrido sobre tu planteamiento y ya sumado al de Alberto Ray, aparecen situaciones que son bastante comprometedoras, y que finalmente lo que debería preocuparnos, o en lo que deberíamos ocuparnos, es en poder abordar desde nuestro pequeño cosmos, desde nuestro piccolo mondo, que dirían los literatos, cómo lograr crear un efecto de equilibrio, de homeostasis
en nuestras organizaciones o en nuestros entornos de pequeños ecosistemas, porque todo es global, tú lo decías ahora. O sea, estamos hablando de los virus, pero estamos pensando en el COVID y en el H1N1, pero están los virus, los cibervirus, que son mucho más perniciosos incluso, porque no cobran vidas, pero ponen en jaque las economías o a las instituciones a través de secuestro de información o pérdida de información. Esto de tener dos economías, una monetaria regulada por los bancos estatales y otra subterránea que está asignada por las criptomonedas, que es una realidad que no podemos ocultar, que el cripto está ganando mucho espacio y que está sirviendo en algunos escenarios también de vehículos para volver a tener una economía subterránea. Y lo que tú mencionabas también sobre a mí me gusta llamarlo pannacionalismo del consumo. Y es que ya las fronteras de los países empiezan a perder sentido cuando todo es tan pannacional, ¿cierto? Airbnb es pannacional, Uber es pannacional, Google es pannacional, Netflix es pannacional, Booking es pannacional. Entonces terminamos eh, viviendo a través de soluciones tecnológicas que son tan internacionales y tan mundiales y tan globales que las fronteras de los países terminan volviéndose un símbolo más que una realidad, lo cual hace que se agrave más esto que tú acabas de decirnos, que es claro, y es que el timón del carro ahora lo tiene la política y no los economistas. Entonces, ahora todos somos espectadores y los políticos, que no hay nada peor que como dicen, que un bruto con ideas. Y entonces, cuando los brutos llegan al poder, pues entonces tenemos la capacidad de presenciar la autodestrucción desde la institucionalidad. Aquí no tenemos ningún problema con hablar de política, pero tampoco nos referimos mal a ninguno. Todos los políticos son iguales. Eh, Hay un saludo desde Jalisco, México, de parte de Eric Manuel Alvarado. Luis Guillermo Gil te manda un saludo muy especial a ti también en el chat. Y Octavio Sánchez hace este comentario. Un ejemplo de permacrisis que lleva muchísimos años, la hambruna, inestabilidad e inseguridad, que no se ve solución actualmente, pero ya la vemos como normal. Sí, sí, es cierto. O sea, todos pensamos que Etiopía es normal, pero eso no es normal. Y Fernando Castillo tiene un planteamiento bien interesante que dice una permacrisis, y esto ya por darle paso a Henry en su tema de si la resiliencia nos va a servir de antídoto para esto, es una permacrisis pasaría de ser algo temporal, esto es un comentario de Fernando Castillo, una permacrisis pasaría de ser algo temporal para volverse un nuevo modelo y una nueva forma de vida y crear otro paradigma. Creo que la resiliencia entraría en conflicto con el término permacrisis porque entonces, tras un evento adverso, sería optar por no recuperarse y quedarse en nueva forma de vida como, en nueva forma de vida como opción permanente. Hay un saludo de Daniel Alfonso desde Bellevue, en los Estados Unidos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo Henry. Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto, Alberto y Hernán, y a todos los que se conectan en este espacio de mentorio. Bueno, yo quiero agradecerle a Alberto y a Hernán por la excelente disertación y contextualización. Alberto estableciendo cómo se conceptualiza la policrisis y la permacrisis. Creo que es interesante el tema. Es primera vez que escucho también el tema
y voy a intentar aquí como proponer una manera en cómo la resiliencia vista desde un enfoque disruptivo, no como la resiliencia se ve actualmente, que es simplemente desde la psicología, como la capacidad que tiene un individuo, una persona, una comunidad para recuperarse de una crisis. Siempre estamos hablando de la resiliencia y la asociamos solamente a procesos de recuperación post-trauma. Pero la propuesta que traemos nosotros, hemos construido con una colega que se llama Amparo Velázquez Peñalosa, Amparito. con Amparito, que no sé si está conectada aquí, pero bueno, ojalá nos estés escuchando. Hemos hecho una propuesta de resiliencia para la vida. Hemos dicho que la resiliencia no es solo para recuperarse de la crisis, sino la resiliencia es una propuesta para crear, construir una nueva forma de vida. Recogiendo un poco lo que los compañeros plantearon al inicio y como resultado de la contextualización excelente que hizo también Hernán acerca de todas las problemáticas, yo quiero referirme a que la policrisis y la permacrisis, digamos, si pudiéramos resumir lo que ya los compañeros han planteado, digamos que podríamos decir que eso es el resultado de una inadecuada relación sociedad-sociedad y sociedad-naturaleza. Es decir, desde que yo tengo uso de razón, imagino que ustedes también, siempre hemos vivido en crisis. Yo escuché a mis padres que siempre que estamos en crisis, a los gobiernos que estamos en crisis, esas épocas de paz que ahora hablaba Carlos, muy probablemente eso fue hace mucho, eso no lo hemos vivido nosotros. Siempre hemos vivido una crisis permanente, ¿no? Siempre. Entonces, como una primera conclusión, la policrisis y la permacrisis son ese resultado de esa inadecuado, ese desajuste entre la relación sociedad-sociedad, o sea, todos los problemas sociales, digamos, teniendo en cuenta los seres humanos como nos generamos siempre conflicto y el conflicto que generamos con la naturaleza cuando no la sabemos, digamos, usar de manera adecuada. Edgar Morin y Ulrich Beck, Edgar Morin, pues usted es filósofo francés, comentaba un poco y dentro de sus trabajos, digamos, se aproxima el concepto de la permacrisis, la policrisis, cuando se habla precisamente de la teoría de la complejidad. Y creo que aquí es el elemento importante plantear la teoría del caos, la teoría de la complejidad, para poder entender esta problemática. Y por otro lado, Ulrich Beck, alemán, La sociedad del riesgo, que escribió La sociedad del riesgo, pues también se aproxima a entender todas estas problemáticas del riesgo global. Y él decía algo muy interesante, una frase que me gusta mucho, decía, el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas, con negación, con indiferencia o con cambio. El reto está en intervenir en unas condiciones de vulnerabilidad que nosotros mismos hemos producido. Es decir, nosotros los seres humanos, pues finalmente somos los responsables de las policrisis y las permacrisis. Y frente a eso, entonces, tenemos que plantear soluciones, ¿no? Porque podríamos estar aquí y hay muchos estudios que nos están diciendo, que nos están planteando las problemáticas. El Foro Económico Mundial ha hecho unos aportes significativos para poder entender los riesgos globales. Nos está advirtiendo desde hace mucho rato lo que está pasando. Lo mismo lo hace la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre con los informes del Global Assessment Report que cada 2 años saca también. Y entonces, digamos que tenemos sobre la mesa un escenario bastante complejo, un escenario bastante retador para mirar entonces de qué forma podemos hacerle frente a eso. Entonces, para hacerle frente a eso, la propuesta es que la resiliencia vista no como algo que se hace después de una crisis, sino que algo que se crea durante la vida y se recrea en la crisis, ¿sí? Puede ser una oportunidad precisamente para fortalecerse antes de la crisis o fortalecerse en crisis porque estamos en una permanente crisis de todo ámbito. Y nosotros con Amparo Velázquez hemos construido un modelo que se llama modelo ADER, que significa avance, declive y evolución de la resiliencia, que nos permite entender ese concepto de resiliencia que también se ha puesto de moda, que es difícil de pronunciar, pero que cuando uno lo comprende y lo entiende y lo desglosa y ve la resiliencia como esa capacidad que tiene una sociedad, una comunidad
no solamente para recuperarse, sino para resistir, para adaptarse, para prepararse, para absorber, para responder, para transformarse, y al final de todo ese ciclo, recuperarse, creo que puede ser una opción consciente. Nosotros estamos hablando también de que la resiliencia, como para responder un poco lo que alguno de las personas escribía en el chat, la resiliencia puede convertirse en una opción, o sea, la creación de resiliencia puede convertirse en una opción para hacerle frente a la policrisis y a la permacrisis, para no, cuando normalmente hacemos frente con los instrumentos que tenemos, con las políticas públicas, con los instrumentos de gestión del riesgo, de desastre que podamos tener, con los planes de continuidad del negocio, siempre lo que estamos buscando es la sobrevivencia del ser humano y las organizaciones frente a esas policrisis y esas permacrisis. Pero cuando nos quedamos solamente en el concepto de la sobrevivencia, eso es como cuando uno está parado al borde de un abismo y está esperando a alguien que lo empuje. Entonces, la propuesta que plantea la resiliencia es que la resiliencia no es simplemente para enfrentar las crisis, sino que la resiliencia permite, o sea, no solamente genera esa posibilidad de sobrevivir durante la crisis y en crisis, sino que nos permite, y voy a tomar un concepto que no es un concepto mío, es un concepto prestado de las comunidades indígenas Nasa con las cuales he trabajado en algunos años, donde ellos hablaban de la necesidad de pasar de un concepto de sobrevivir a un concepto de pervivir. Y esto tiene que ver mucho con la permacrisis. Si estamos en una permacrisis y hacemos uso de la resiliencia a partir digamos, de unos factores que nos permiten fortalecer la resiliencia antes de que la crisis ocurra, en términos de resistencia, de poder adaptarnos de manera consciente a las problemáticas y a los cambios dinámicos que se están dando, y además prepararnos para afrontar, muy probablemente ese espacio de tiempo vamos a fortalecer el músculo de la resiliencia, ¿sí?, en crisis, para que cuando venga la gran crisis, y que son crisis permanentes, pues tengamos la posibilidad de absorber la crisis con lo que mejor podamos, tengamos la capacidad entonces de responderle a la crisis, y que mientras estamos respondiendo podamos estabilizarnos, podamos entender esa anormalidad de la que ahora que ustedes también hablaban de que la normalidad, digamos, no existe, sino que estamos hablando de una anormalidad que se vive constantemente, nos permita también readaptarnos en crisis para ir hacia dos caminos: o dejar de vivir o pervivir hacia un proceso de transformación, una metamorfosis, y ahí viene en esa metamorfosis de transformación, en la gran crisis, que es donde podemos entonces repensarnos lo que los compañeros han dicho aquí, por ejemplo, el repensarnos el modelo económico, por ejemplo, el repensarnos las formas en cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, para que esa transformación real nos permita recuperarnos y que esa recuperación supere la normalidad que generó la crisis, porque fue la normalidad la que de alguna forma nos permitió que eso se manifestara. Entonces, tenemos que superar la normalidad para crear una nueva normalidad, si es que la normalidad existe. Entonces, el planteamiento de esto implica tener, como actualmente se mira, yo lo establecí de esta manera cuando ustedes hablaban de policrisis y permacrisis, es que ha habido un incremento de las incertidumbres también, ¿no? Aquí aparece el otro concepto del riesgo, que son las incertidumbres. Y las incertidumbres están dadas precisamente por el desconocimiento o la falta de conocimiento sobre lo que puede ocurrir en el mundo. Y eso implica entonces que pasar de una policrisis a una permacrisis implica entonces tener una mirada de entender esto desde un concepto de riesgo sistémico, que precisamente, digamos que la permacrisis se alimenta de esos efectos concatenados que se generan en la policrisis, ¿cierto? Y que finalmente no solamente es por su tamaño que pueden afectar a un territorio, sino que es la manera en que desastres pequeños permanecen en el tiempo, y desastres pequeños que aparentemente parecen inadvertidos, finalmente terminan constituyendo una gran crisis. Entonces, este pensamiento de riesgo sistémico como efecto concatenado es un elemento que actualmente se habla Naciones Unidas sobre ver el riesgo desde esa perspectiva,
Y si lo vemos de esa forma y establecemos la resiliencia como esa capacidad para pervivir en el territorio, o sea, para hacerle frente a esas permacrisis desde una perspectiva holística, desde una perspectiva de enfrentar todo lo relacionado con el cambio climático, con la ausencia de desarrollo, con la mala urbanización, con todos los elementos y conflictos que ustedes plantearon que son elementos que potencian el riesgo, el desplazamiento, la crisis hídrica, la falta de gobernabilidad. Todos esos elementos finalmente pues hay que intervenirlos y eso lo que nos está mostrando es que hay una gran vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto y como una respuesta no solo de reactiva, porque cuando uno reduce la vulnerabilidad de una sociedad, pues es algo reactivo. La resiliencia aparece como algo positivo, algo nuevo, que lo que busca es potenciar las capacidades existentes en el territorio, sean muchas o pocas, para hacerle frente a las crisis, ¿no? Porque lo que normalmente nosotros estamos viendo lo negativo, y entonces aquí estamos describiendo las vulnerabilidades del territorio, ¿cierto? La policrisis y la permacrisis lo que está develando son las altas vulnerabilidades, pero qué bueno que pudiéramos hablar, puede ser en otra charla tal vez, de cuáles son esas cosas positivas de las economías que pueden ayudar a que entonces le hagamos frente a la permacrisis a partir del fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas, humanas, institucionales, etcétera. Entonces, la resiliencia aquí aparece como un elemento que puede permitir al poder ser conscientes de que existen unas capacidades, pero ser conscientes de que existen unas vulnerabilidades que nos están generando esas crisis, tengamos la posibilidad entonces de a la par de que reducimos las vulnerabilidades, que sí es un elemento negativo, podamos entonces potenciar nuestras capacidades, reconocer nuestras capacidades para que sobre esa base entonces nosotros podamos construir una pervivencia. Y la pervivencia precisamente es, digamos, es el objetivo final. ¿Cómo permanecemos en el territorio a pesar de la permacrisis? Ese es mi aporte, estimado Carlos y Hernán y Alberto, para que lo colocamos sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Henry. Pues más, más concreto imposible. Yo quiero resaltar de tu intervención varias cosas, enriqueciéndolas con dos conceptos adicionales que hemos manejado siempre desde conversatorios y ahora en mentorios con mayor razón. Y es lo que tú decías sobre que en realidad las crisis son el desbordamiento de los controles que tenemos como sociedad en nuestra relación con el otro que también es un congénere, o sea, también es otro ser humano. La diferencia es de pensamiento, de color, pero termina, o sea, las diferencias no las impusieron durante cientos y miles de años para darnos caracterización como micro sociedades o como clanes. Pero esos clanes, yo pienso que hoy es tal vez uno de los motivos por los cuales las permacrisis y las policrisis se están dando, es porque los seres humanos estamos volviendo al, a la raíz principal de lo que éramos antes de que nos dividieran como sociedad. Y es que esas pannacionalidades están haciendo que una nueva generación se sientan ciudadanos del mundo, no colombianos, españoles, alemanes, sino que se sientan ciudadanos del mundo y no les preocupe solamente la contaminación de la quebrada que pasa o el arroyo que pasa a 200 metros de su casa, sino que se inquietan por cómo se están masacrando niños y mujeres de forma indiscriminada en cualquier lugar del mundo. Eso hace que una nueva generación se sienta, y yo lo veo con los alumnos míos de universidad jóvenes, se sienten más clan que nosotros. Nosotros nos sentimos cada uno nacional de su origen, pero ellos se sienten ciudadanos del mundo. Entonces yo creo que es también que la nueva sociedad está migrando a volver al origen
y es el origen del clan. No somos distintos, somos humanos. Lo dijimos en la campaña del Día de la Tierra, lo pusimos en nuestros posts, que espero que algunos los hayan disfrutado, los hemos hecho con mucho cariño, y decimos, somos un solo hogar, una sola raza, la humana, y un solo hogar, la Tierra. Y tú tienes razón, las crisis son también una construcción mental de división que nosotros mismos hemos hecho. Quiero resaltar eso, quiero resaltar que uno no cambia eso que dijiste, que también que las transformaciones salen por negación, por indiferencia o por cambio. Yo lo traigo a mi gran maestro John Kotter de la Escuela de Negocios de Harvard, en el mejor teórico que ha dado Occidente sobre las teorías de gestión de cambio, en donde hay una palabra que yo le escuché que yo creo que cambió un poco el sentido de realidad de lo que yo pienso hoy como experto en riesgos. Bueno, experto es una palabra muy fuerte. Eh, es que nosotros seguimos trabajando en el tema de sostenibilidad cuando el problema del el género humano sobre la Tierra es de perdurabilidad, ¿cierto? Nos estamos pensando en ser sostenibles cuando en realidad lo que está en juego es la perdurabilidad del ser humano como lo conocemos hoy. Seguramente en ese proceso de transformación hay crisis, como cuando la crisálida se convierte en mariposa, pues un poquitito poético, yo sé, pero también es como un llamado a la acción, más que al pensamiento, a la acción, de dejar de ver riesgos solamente, y ese es un llamado que siempre hacemos nosotros desde esta ventana, a que pensemos en que tenemos que cambiar riesgos por oportunidades. Precisamente eso es lo que le da razón a este mentorio. Y es que tenemos una crisis y tenemos sentido de urgencia en lo climático, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, en lo tecnológico. Tenemos un sentido de urgencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Coalición. O sea, si no hacemos una coalineación de los esfuerzos, estamos yendo en carrera loca a la autodestrucción. Porque sin coalición, ¿sí?, con esa coalineación de esfuerzos que llamaba Hernán ahora, pues finalmente no vamos a poder construir una visión de cambio. O sea, no tenemos una visión de futuro. La humanidad no tiene visión de futuro. No tiene una foto que la teníamos los baby boomers, ¿cierto? Tener una casa, un carro, una profesión, una esposa, una casa, unos hijos, una finca. Esa foto, esa visión de futuro, esa foto final de la finca con clima frío, con los dos perros, un par de hamacas, que podríamos tener algunos que ya somos casi sesenteros, eh, es una visión de futuro que ya no existe en la sociedad. O sea, no hay un panorama despejado para decir que hay algo que se vuelva aspiracional. Por eso volvemos para darle la palabra a Alberto, a dar como una vueltecita, es que lo líquido está finalmente siendo la razón natural de la crisis. O sea, de la estructura pasamos a lo líquido, entonces obviamente la crisis está en esa transformación. Eh, lo demás es hablar de capacidades, como tú lo decías, y si las capacidades lográramos tenerlas claras además, eh, y conciliarlas, volvemos a la coalición, no es para hacer un pacto. La coalición, pues, eso son unas cosas pegadas con, como diría una persona, eh, pegado con babas o pegado con mocos. No, es sentarnos de verdad, como hemos hecho en este escenario, tres profesionales con tres visiones distintas tratando de lograr encontrar un camino por el centro. Eh, María Mercedes Gallego te manda a decir que una excelente presentación, que es muy claro el concepto de resiliencia como herramienta que reduce vulnerabilidades
Y Luis Antonio González nos manda un saludo de agrado y por venir por todas y todos con aprecio. Muchas gracias por sus intervenciones. Debo partir. Entonces, tenemos una mano levantada o una nomás. Es que no veo aquí a los asistentes. Así. Tenemos una mano levantada que en este caso es Jorge Loza desde Lima. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, te he compartido unas gráficas justamente tomando en referencia lo que Henry manifestaba y la importancia de dejar de conceptualizar cuando realmente lo que tenemos que hacer es dialogar y comprender, que ese es el punto de partida, creo que de nuestra especie y de nuestra sostenibilidad sobre el planeta. Lo otro interesante está en que sí, siempre hemos estado mirando el riesgo sistémico, pero muchas veces hemos estado priorizando el riesgo económico. Por lo tanto, hemos dejado de ver el riesgo social. Resultante final, crisis generalizada, polarización de la humanidad, por eso tenemos los bloques derecha, izquierda, rojo, azul, arriba y abajo. Aparte que por genética nosotros tenemos esta ambivalencia, podemos irnos hacia un lado o hacia el otro, tenemos la libertad de elegir. El problema es cómo estamos transmitiendo la información para que quienes eligen ahora con mayor velocidad, con mayores herramientas de conectividad, realmente asimilen que están viviendo una era de transformación planetaria, una era de transformación genética, una era de transformación de la información. Porque antes la información tenía una fuente oficial. Ahora cualquiera se convierte en fuente oficiosa, no necesariamente oficial, generadora de tendencia y de transformación de mentalidades. Resultado final, generación en desconcierto, es decir, en incertidumbre. Bajo esta lógica es que nosotros tenemos que abordar objetivamente, cuantitativamente, cómo desarrollar en la especie el compromiso y el liderazgo para comenzar a abordar los temas prioritarios desde el nivel de la organización o estructura social en la cual estamos. Porque si nosotros estamos esperando llegar a ser ministros o presidentes, nunca vamos a llegar todos, siempre va a llegar uno. Dos, que estemos de acuerdo con las miradas que tengan la economía de un bloque o de otro bloque, pues simple y llanamente cada cual es un emprendedor y va a asumir el riesgo que le corresponde para desarrollar el tema. Pero lo triste de esto es que hoy, teniendo mayor conectividad, vivimos en la época de la ignorancia total. Y este es el problema más grave que tenemos que resolver en la generación de los que nacieron con una tablet bajo el brazo. Entonces, el manejo de las diferentes variables que existen, ¿no? Por eso he pasado el enfoque del informe CAR 2022, que tiene una serie de esquemas de decalaje que hablan del enfoque sistémico, que hacen mirar que las crisis, que simple y llanamente es el punto de inicio de un desastre, ¿no? Finalmente, estos desastres están atomizados a tal nivel que ya no queremos verlos, queremos decir es parte del continuum, y el continuum es permacrisis. Entonces, ok, si ese es el continuum, como que vivimos en un mundo que está con una infraestructura sanitaria deficiente, comprobado después de la pandemia, vivimos en un mundo contaminado, que esperemos que los esfuerzos de diferentes organizaciones terminen recogiendo los residuos que diferentes industrias vienen generando, afectando los ecosistemas y por lo tanto la cadena nutricional de todas las especies, por ende la subsistencia. Y finalmente un modelo económico, y aquí Hernán, de hecho, de repente tenemos mucho para conversar sobre el particular, es que el modelo sigue siendo extractivista y el planeta es uno. Y antes nos consumíamos el planeta en septiembre, ahorita ya estamos en mayo y ya nos vamos a terminar de consumir un planeta y medio. Entonces la gran pregunta es, ¿el modelo funciona? En las salas de reuniones en París, de hecho que se debe estar analizando mucho el tema. Entonces creo que tenemos que ser conscientes que con lo que tenemos que ir resolviendo la ecuación, pero también convocando con conocimiento cabal que la incertidumbre, que es
de la definición de riesgo para alcanzar la meta se llama sobrevivencia, pues simple y llanamente tenemos que aterrizarla en el más breve plazo con el concilio y el diálogo concertado, transparente, ético para toda la sociedad. Por ahí va mi aporte. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Tenemos la mano levantada Luis Guillermo Gil. Luis Guillermo, muy buenas tardes. Mi estimado Carlos, muy buenas tardes. Quiero pues hacer un aporte con cara de pregunta, sobre todo para mi amigo el economista Hernán Avendaño. Encanta saludarte. Qué bueno, yo te traje a esta casa algún día cuando estuve en Fasecolda y qué bueno que sigas apoyando aquí a Carlos Eduardo en este interesante escenario que es mi respeto y admiración por Carlos generar estos espacios. Un grande saludo, Hernán, para ti, un fuerte abrazo. Qué bueno volver a verte. ¿Ibas a hacer Bueno, una pregunta? sí, señor, más que una pregunta, la pandemia nos enseñó a ser resilientes y creo que como sociedad, como seres humanos, la pandemia nos dio una opción y para los sobrevivientes de esa pandemia creo que como ciudadanos del mundo tenemos algo que contarle a nuestros nietos. Enfrentamos y logramos sobrevivir a una pandemia y gracias a la resiliencia que hemos tenido con las sociedades. Pero esa salir de la pandemia, la reactivación económica, todo lo que viene ocurriendo no solo en términos climáticos, sino de economía, ahí donde Hernán es el experto, la reactivación de las industrias, de las economías. El año pues fue muy floreciente, el año después de la pandemia, pero otra vez vamos en picada. ¿Cómo enfrentar esos desafíos desde la situación económica de los países, la reactivación, la destrucción de empleo, las guerras, todo esto que nos ha venido afectando y como sociedad tenemos que aprender a cómo enfrentar eso y cómo dominarlo? Tenemos unos gobiernos variopintos y cada uno está enfrentando la economía desde diferentes tiros. Entonces, Hernán, ¿cómo tú ves ese gran desafío de esa visión económica que tienes para nosotros en Colombia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Más resilientes no podemos ser. ¿Qué otra cosa se nos puede ocurrir para que como sociedad colombiana y que los empresarios y los inversionistas en Colombia, con un gobierno como el que tenemos, que no quiero hablar de eso, pero sí nos está afectando a nivel económico a los empresarios y a las personas? Se cierra la planta de Colmotores, se siguen pasando cosas que uno dice, no, esto es una pandemia peor que ese bicho que nos afectó hace un par de años. Esa era como mi pregunta. ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Carlos, ¿cómo es tu orden? Dale, no, esa pregunta está muy buena. Ok, primero que todo, Luis Guillermo, un gustazo verte. Después de tanto tiempo que no nos vemos y sí, ya soy como parte de los activos fijos que tiene Carlos en Mentorio. No, yo siempre también encantado porque aprendo muchas cosas de las cuales no tenía ni idea. Antes yo soy asistente continuo a las charlas que hay programadas. No, la pregunta que haces es parte justamente de lo que estamos viviendo, y me sirve para resaltar un punto que, que tal vez no lo mencioné cuando intervine, y es una característica que tiene la permacrisis, pero vista más que como el tema de permanencia, como el tema de cascadas de crisis. Desde la policrisis, Sam Tooze ha señalado que uno de los problemas que hay con la policrisis o digamos, con la confluencia de crisis es que, bien lo señalaba Alberto, el efecto de ellos es que se multiplican los efectos, es más que una suma de efectos, es una multiplicación. Pero hay un elemento adicional y es que esas crisis, esas múltiples crisis pueden dar lugar, la combinación de efectos puede dar lugar a otras crisis. Y eso es justamente lo que hemos vivido en el mundo en los últimos años, y la pandemia es un ejemplo muy, muy, muy al caso. La pandemia que generó una parálisis de la economía mundial, frenó el carro totalmente. Todos los países del mundo vieron caer
la economía a unos niveles sin precedentes. En el caso de Colombia caímos el 7-8%, cosa que no se veía desde la Gran Depresión. ¿Sí? Nosotros antes de eso habíamos tenido una crisis que fue en el año 98-99, que habíamos caído el 4%. En el mundo en general, la caída del PIB fue, el precedente más cercano era la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión. Entonces, hay un fenómeno tradicional cuando hay una crisis muy profunda, que es el rebote, el efecto rebote, y es que después de una crisis siempre hay un rebote de la economía y crece mucho entre comillas, porque también lo que está pasando es que la base la estamos moviendo, ¿no? Antes estábamos creciendo de este nivel y crecíamos el 2%, pero luego nos caímos el 7% y volvimos a crecer el año siguiente al 8%. Pero ese 8% nos deja por debajo del PIB que teníamos antes de la crisis. Pero es un efecto rebote, es un efecto que llama una reacción en V. Le ponen grafitas a eso para decir que es un crecimiento en V, porque ha podido haber una recuperación de la economía mundial que hubiera sido como la curva W. porque es una claro. mucho más lenta, o una W, volver a crecer y volver a caer. Sí, ese era otro riesgo que había. Pero ¿qué ocurrió cuando hubo esa reacción? Justamente una manifestación de lo que están señalando Brown, Lerian y Spence, y es un problema de oferta. Ocurre que la economía, la demanda se recuperó muy rápido frente a la recuperación que tuvo la oferta, y esto generó un problema de inflación. Empezó a generar un problema de precios, y ese problema de precios se vio exacerbado con la guerra de Ucrania, Rusia. Démonos cuenta que aquí aparece una crisis nueva que es Ucrania-Rusia. Teníamos una crisis que era la pandemia, las dos se suman y el efecto combinado de los dos es mucho más que eso, que la suma sencilla, pero además aparece una crisis nueva que es la crisis de los precios, la crisis de inflación. Y la inflación se empieza a disparar. Y luego viene un problema que es el que critican Brown, Lerian y Spence, y es los errores de la política y de los bancos centrales. Y ellos señalan claramente 5 errores que cometieron los bancos centrales a nivel global, pero aquí en particular hace referencia obviamente a los bancos centrales principales, que son la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y de pronto el Banco de Japón. 1, considerar que la inflación era un fenómeno temporal. Es decir, aquí hubo una falta de percepción adecuada de la dimensión del problema. 2, optimismo frente a las proyecciones. Lo señalaban hace un rato, tal vez Henry insistía mucho en el tema de la incertidumbre, y la incertidumbre hace que cualquier proyección tenga unos márgenes de error impresionantes. Pero aquí todos los banqueros centrales fueron muy optimistas frente a sus proyecciones. Tercero, actuaron demasiado tarde. Cuando se dieron cuenta que el problema no era permanente, no era transitorio, sino que era mucho más estructural, pues empezaron a reaccionar y lo hicieron tarde. Cuarto, confusas comunicaciones. No dieron claridad a los mercados sobre lo que estaban haciendo y empezaron a tomar decisiones muy aceleradas de aumentar las tasas de interés a unas velocidades que no tenían precedentes. Nunca había habido un aumento tan rápido de las tasas de interés a nivel global. Y veníamos de casi una década de tasas de interés casi cero a nivel mundial. Sí, bajita. Veníamos nadando en liquidez a nivel global, tasas de crédito muy baratos, etc. Y esto tuvo un efecto último que fue un problema de regulación. Y fue que los banqueros centrales, que en muchos países tienen la regulación financiera también, pues actuaron tarde y no percibieron que ese aumento tan dramático de las tasas de interés iba a tener consecuencias sobre la estabilidad del sector financiero. Y estuvimos al borde de una crisis mundial nuevamente de carácter financiero. El año pasado, al comienzo del año, se quebraron 3 bancos en Estados Unidos. Aunque cuando suena poquito, esa quiebra de esos 3 bancos, los activos sumados, lo dicen en este libro lo dicen, los activos sumados de esos 3 bancos fueron una cifra superior en términos reales a la de la quiebra de 25 bancos en el año 2008, que fue la crisis que desató la crisis mundial del 2008-2009. ¿Sí? Entonces esto nos muestra los problemas que hay, nos sirve para ejemplificar en acción la permacrisis o las policrisis. Son
varias crisis que están aquí funcionando al tiempo, se están retroalimentando y están dando origen a otras crisis. Ahora bien, ¿cómo solucionar el problema? Entonces el problema viene en cómo estabilizar la inflación, y recordemos que la inflación se vino a estabilizar apenas a comienzos del año pasado, primer trimestre, y muchos bancos empezaron a bajar sus tasas de interés. Pero la Reserva Federal no lo ha hecho, el Banco Central Europeo tampoco. Ellos han sido mucho más cautelosos porque en el fondo hay unos problemas serios allí. Y en parte, aun cuando no lo digan claramente o no sé si lo tengan analizado, es quizás lo que está mostrando estos autores en este libro, que es que hay un problema de oferta también como un problema adicional a lo que veníamos anteriormente. Entonces caemos, en el caso colombiano en particular, le podemos sumar otro elemento, y fue que el gobierno hizo una política fiscal expansionista en momentos en que todos los demás países estaban haciendo un proceso de contracción del déficit fiscal, que se creció muchísimo como consecuencia de la pandemia. Todos los países del mundo tuvieron que endeudarse de una manera gigantesca para poder hacer frente a la pandemia. Entonces los países empezaron en el año, la crisis fue la pandemia fue en el año 20. En el 21 todos los países rebotaron, la mayor parte de los países rebotaron, y en el año 22 la mayor parte de los países disminuyó su crecimiento, en parte porque empezaron a hacer el ajuste fiscal. Colombia creció extraordinariamente, creció al 10%, como consecuencia que mantuvimos una política fiscal expansiva, y el crédito siguió creciendo y la gente siguió gastando como si estuviéramos en época de bonanza. Ajá. Y viene el año 23, que es el año donde empieza el ajuste serio, y entonces la economía se desploma. Pasamos de crecer el 10% apenas a crecer el 0.6% el año pasado. Y este año el problema es que tenemos inestabilidad fiscal, tenemos unas tasas de interés en términos reales siguen siendo muy altas para que la economía se reactive, y entonces tenemos un problema de crecimiento aquí. Además la productividad, tenemos un problema de productividad de hace rato, la tasa del crecimiento de la productividad es negativo en Colombia, y todo esto nos lleva a una sin salida en la cual desde hace mucho rato se viene pidiendo un programa de reactivación económica. Yo tengo una columna en Portafolio, y creo que escribí un artículo como desde septiembre, agosto del año pasado, en la cual he insistido desde ese momento en varias ocasiones en la necesidad de un programa de reactivación, y apenas démonos cuenta que el gobierno lo anunció ayer. Ayer anunciaron su programa de reactivación en la Plaza de Bolívar. Y es un titular. Sí, pero además la alegría duró poquito porque las noticias que dieron hoy de lo que van a hacer en el programa de reactivación están desinflando a medio mundo. Porque eso implica cambio en la ley de la regla fiscal, flexibilizar la regla fiscal, y en segundo lugar imponerle inversiones forzosas al sistema financiero. Plop, el mundo creo que quedó patas arriba como en Condorito. Bueno, digamos que para no extenderme más, gracias Luis Guillermo, porque esto sirvió un poquito para ilustrar la dinámica particular de una parte de las crisis, y cómo, a pesar de que las crisis son globales, muchas veces no son causadas por el gobierno colombiano, sí afectan a un gobierno como Colombia, y afectan a cualquier país del mundo. Gracias, Hernán. Tiene la mano levantada José Guillermo Albarracín. José Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Pues escuchándolos ahí toda la disertación y nuevos conceptos que son muy interesantes, y mirando pues la realidad, hay dos puntos ahí que me llaman la atención. La responsabilidad que se está evadiendo o es un tema que se está dejando a un lado por parte tanto de los gobernantes en turno, y obviamente eso hace eco en la misma sociedad, donde ya los jóvenes pues no quieren hablar de ese término, casi que lo desconocen. O no lo desconocen, lo hacen a un lado. Y el otro tema es que la comunicación cada vez es más ambigua. Entonces todo lo dejan a interpretación, y esa es una forma de evadir la responsabilidad. Yo no dije eso lo está interpretando tú, lo está interpretando, eso es lo que tú quieres decir, pero yo no, pero yo sí, pero no sé qué. Pero si matan de un lado es bueno, pero si matan del otro es malo, pero si este me ayuda, entonces yo sí condeno o hago un reproche internacional o tomo una medida, pero si el otro no. Entonces esa confusión, eso también genera
genera esas crisis o hace parte o es una estrategia o es una de las formas de crear las crisis y mantenerlas? No sé, sería un interrogante y me llama la atención esa parte y lo dejo ahí si alguno de los Gracias. señores ayuda a aclarar. Alberto es Alberto recoge esas palabras. Gracias, Carlos, y gracias a Hernán y a Henry. Me parece que ha sido muy interesante lo que han dicho. Miren, yo la verdad es que nunca dejo de aprender, ¿no?, en estos procesos, ¿no? Pero yo he resultado ser un poco, voy a decir como decía Nietzsche, ¿no?, un poco heraclíteo, ¿no? Es el filósofo de donde todo cambia, nada permanece. Nada permanece. Nada permanece, todo cambia. Bueno, Heráclito era quien decía, no nos bañamos dos veces en el mismo El río. mismo río. No solamente porque no es la misma agua, sino porque nosotros no somos los mismos. Y por lo tanto, las crisis, ese concepto de permacrisis, es en sí mismo, o puede ser en sí mismo, un concepto contradictorio o paradójico. Porque pudiésemos creer que es una misma crisis o una misma conjunción de crisis ocurriendo sostenida y permanentemente. Y realmente yo no lo veo así, ¿no? Yo lo que creo es que las permanencias hoy, en el mundo que vivimos hoy, y muy bien descrito por ustedes, están más vinculadas a la sucesión de incertidumbres. Es decir, el mundo está sometido a un nivel de complejidad tan alto y un nivel de complejidad que hemos alcanzado que es ontológico. A veces no entendemos esto. O sea, es un nivel de complejidad intrínseco a la misma dinámica del mundo y que no es resoluble. A veces creemos que esto es un problema epistemológico, es un problema de que no tenemos suficiente ciencia, suficiente tecnología o suficiente conocimiento. Y la respuesta, si bien ahí hay una parte de la respuesta, no está toda la respuesta, porque hoy en día tenemos más información disponible de la que jamás en nuestra historia hemos tenido y está a unos clics de distancia de nuestra mano y de nuestro computador, y sin embargo, fíjense, estamos hablando de permacrisis. Entonces, al final, y esto un poco refiriéndonos a Ulrich Beck, porque Ulrich Beck lo decía así, estos son crisis antropogénicas. Antropogénicas. Al final nosotros hemos generado una crisis o una conjunción de crisis que son generadas por nosotros, pero nosotros somos incapaces de resolverlas. Es un poco como el problema nuclear, ¿entiendes? Es decir, cuando con la bomba atómica destapamos cambiamos el mundo y generamos una dinámica de crisis mundial que que todavía no somos capaces de resolverlo porque sus consecuencias nos trascienden. Entonces, hoy en día, y esto fue en 1945 y después con todos los 45 años de Guerra Fría. Entonces, hoy en día, el crecimiento expansivo de la economía, el aceleracionismo tecnológico, la hiperconectividad de las comunicaciones, la globalización del mundo y sobre todo, y esto es un término que he usado mucho últimamente porque lo tuve que crear para cuando escribí Riesgos Líquidos, que se llama y la multiplexación del ser humano, es decir, el ser humano multiplicado para poder entender y adaptarse a la complejidad frente a la cual estamos viviendo, hemos terminado construyendo unas crisis de tal magnitud que no somos capaces de resolver. Esa es la verdad. Esa es nuestra realidad. Entonces, y no podemos resolverla
no porque no tengamos quizás herramientas para hacerlo, sino que las crisis se han hecho intrínsecas al sistema. Es decir, el sistema viene como con una especie de bug, ¿no? De defecto de fábrica, que en la medida que se expande, el defecto también crece. ¿Entiendes? Y entonces allí hay una como una especie de perversión del sistema que nos convierte y nos hace un poco esclavos del problema de la crisis. Entonces, eso es una realidad. Pero hay otra realidad. Y es que hemos entrado en una dinámica del mundo que ha entendido, y yo creo que esto es bueno, no es malo, y un poco utilizando tu frase permanente, Carlos, que las crisis también son oportunidades. Al final las crisis han sido las madres y las gestoras de grandísimos negocios en el mundo. El tema es que nosotros, anclados en la permanencia o en lo sólido, en lo estático, a veces nos cuesta entender que en esa dinámica heraclitia el mundo cambia y el río nunca es el mismo, porque entonces a veces perdemos oportunidades de leer ese entorno con un poco más de detalle y entender que necesitamos adaptarnos permanentemente. Yo creo que si bien hay unos problemas tecnológicos, hay unos temas sistémicos, hay unos temas de diseño del mundo como tal y de complejidad del mundo como tal, yo creo que una parte del abordaje de las permacrisis están dentro de cada uno de nosotros. Y es nuestra capacidad, y aquí la resiliencia es fundamental. Y es nuestra capacidad de reinventarnos frente a ese río que se renueva permanentemente, porque nosotros necesitamos renovarnos permanentemente frente a esa realidad. El tema es que nuestra institucionalidad, y allí la economía, que es uno de los fenómenos globales y complejos que hoy en día se impone en el mundo, se ha hecho un poco calcárea frente a estos retos. Y entonces, obviamente, es muy difícil responder frente a esto. Y a veces, yo como lo decía por ahí más temprano, creo que Henry, ¿no? Nacimos en crisis, ¿no? Y mis padres también, siempre vivimos en crisis, nacimos en crisis. Y bueno, y al final, bueno, somos resilientemente producto de esta crisis. Ese ser humano multiplexado, yo creo que ya terminó internalizando esta visión de crisis y lo ha hecho como una especie de, bueno, este es mi baseline. Yo parto de que de aquí para adelante la vida es en crisis. Y al final es un tema de sucesión de incertidumbre. Termino con un par de cosas brevemente. De toda complejidad surgen algo que se llaman fenómenos emergentes, ¿no? Que lo comentaba creo que Hernán por allí. O sea, unas crisis más otra crisis más otra crisis generan nuevas crisis, porque al final en esa dinámica compleja se emergen cosas que son imprevistas, impredecibles, completamente impredecibles. Y si bien todos quisiéramos predecir la próxima crisis, no es posible. Es realmente imposible predecir cualquier crisis frente a esta dinámica. Yo recomiendo, ustedes nombraron por allí a Edgar Morin, yo recomiendo para quienes quieren empezar a abordar esto con una visión un poco más integral, que revisen todas estas teorías de las ciencias de la complejidad. Yo creo que allí hay una respuesta importantísima de cómo cambiar nuestra visión sobre las crisis. Porque las crisis son, y estas que estamos viviendo hoy, son producto de esta complejidad en la que estamos inmersos. Y el último punto al que quería referirme es que también hay un poco como de catastrofismo en la visión de las crisis, ¿no? De esto hemos hablado en el pasado, creo, Carlos, pero a ver, yo creo que tenemos que hacernos un poco más connaturales con el cambio. Sí. Si bien el tema climático es una crisis, sin duda que lo es y es demostrable, hasta los más escépticos lo ven,
al mismo tiempo, el tema climático se ha convertido en una oportunidad inmensa de desarrollo para el mundo entero. Entonces, si bien catastróficamente el clima es un problema, al mismo tiempo los seres humanos hemos sido extraordinariamente resilientes abordando este tema. A veces demasiado, creo yo, y lo hemos terminado convirtiendo a veces, lo hemos transformado como en una especie de negocio sostenido. Y hay una presión sostenida sobre el tema verde, etcétera. Entonces, yo creo que connaturalicémonos un poco más con este nuevo estadio en el que nos ha tocado vivir, y yo creo que hagámonos un poco más menos sensible frente al tema de la crisis y empecemos un poco más a abordarlo desde el punto de vista de las oportunidades, Carlos y audiencia. Entonces, Gracias, Alberto. Estamos en tiempo extra. Esto es puro tiempo suplementario y gracias a la generosidad de quienes están conectados. Este Ventorio siempre va hasta las 6:30. Lo que pasa es que el tema es súper apasionante, pero yo quiero remarcar algo de lo que acaba de decir a Hernán y Alberto para darle paso ya para cerrar a Henry. Miren, en 1945, Europa, Japón, muchas partes del sureste asiático, bueno, el mundo entero estaba con el aparato productivo vuelto nada. O sea, las únicas fábricas que estaban en pie eran las fábricas norteamericanas y de pronto las británicas. Eso les dio una cierta ventaja en la recuperación del sistema productivo y de la malla productiva del mundo. Pero yo me encontré en este último viaje que tuve la oportunidad de conversar con gente de la Escuela Económica de Viena, en Austria, dos lecciones muy bonitas y por las cuales hoy, y les agradezco enormemente que me estén acompañando en este proyecto, y es que tenemos que cambiar riesgos por oportunidades. ¿Y por qué lo digo? Es porque nunca antes en la historia de la humanidad, habiéndose diseñado por allá a finales de la década de los 60, las celdas fotoeléctricas, las celdas fotovoltaicas que sirven para acumular energía a través de paneles solares. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían hecho tantos kilómetros cuadrados de granjas solares como se están haciendo ahora. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? Porque estamos en el borde de la crisis. O sea, las crisis generan oportunidades. Eso es imbatible. Europa creció con el dinero del Plan Marshall, pero con el cambio de actitud. Por eso, cuando hablas de cambiar y de que el problema también es ontológico, es porque también tenemos que poner en nuestras mentes, como líderes que somos hoy de nuestras organizaciones, poner en nuestras mentes que lo que tenemos que hacer es armar una ruta para cambiar, no para quedarnos donde estamos, quejándonos de que el mundo se está acabando. Es evidente que hay cambio climático, pues entonces hagamos algo para que se reduzca la huella de carbono. Es evidente que se está acabando el alimento, pues entonces seamos racionales en el consumo de los recursos naturales. Es evidente que el agua está escaseando, pues entonces también cuidémonos del agua. Pero tiene que llegar a un punto de inflexión, un punto de crisis tal en la humanidad que cuando llegamos al borde pensamos en cambiar. No, yo creo que tenemos que pensar desde nuestras posiciones cómo impactar eso, cómo generar esos cambios, cómo aprender de lo que ya ha pasado, no ser tan refractarios a ese aprendizaje para ser, sí, en verdad, resilientes. Yo estoy súper agradecido con ustedes tres por haberme aceptado este reto.
esto era para una conversación de a uno, pero en realidad haberlo hecho entre los cuatro creo que tiene una dinámica súper buena, porque quedan muchas cosas para decir, pero también muchas inquietudes para todos los que nos están acompañando, que sé, y ustedes lo saben, que son líderes en sus organizaciones. Europa cambió y Europa es lo que es hoy en 55 años de recuperación. Todavía están restaurando cosas de la Segunda Guerra Mundial. Porque la gente cambió de mentalidad, o sea, ellos estaban en la inmunda, como nosotros podríamos estar, nosotros no estamos en la inmunda hoy. Hoy estamos, digamos que no es que estemos peor, tampoco estamos tan mal, pero si nos creemos que estamos en esa situación, pues seguramente nos vamos a hundir más en esa reacción. Por eso hay que pensar en dónde están las oportunidades, cómo hay que modelarlas, cómo hay que trabajarlas y cómo hay que llevar a estas organizaciones, a esos microcosmos de los que hablamos, a hacer resiliencia al interior de nuestro microcosmos y ahí ir haciendo construcción. Henry, te tocó cerrar hoy. Muchas gracias, compañeros de mesa. Bueno, yo quiero rápidamente señalar, planteando como lo define Carlos, los riesgos como oportunidades. Creo que la disculpa del concepto, de ese macroconcepto, que es la resiliencia, vista como una oportunidad para transformar la realidad de los territorios, y esa oportunidad también, como lo planteaba Alberto y Hernán también, cuando hablan de esa transformación para reinventarse. Pues la invitación a todos es que hagamos frente a esas permacrisis haciendo uso de este concepto, no solamente como un concepto vacío, porque el concepto de resiliencia puede ser vacío o lleno, depende de nosotros cómo lo llenemos de contenido. Entonces creo que hay elementos para, si vemos la resiliencia no para el desastre, sino para la vida, y que puede servir para identificar esas capacidades que los seres humanos tenemos, pero a veces no reconocemos porque como estamos siempre pensando en lo negativo y estamos, como ustedes bien dicen, ya estamos en el fin del mundo, entonces no podemos hacer nada. Creo que el simple hecho de colocar esta palabra técnica que se ha puesto de moda como un elemento para sentar a discutir a las comunidades, a los gobiernos, se está haciendo desde el año 2010 a través de Naciones Unidas, este concepto que creo que es muy potente, muy poderoso en la medida que nosotros lo llenemos de contenido y que sea la oportunidad para enfrentar la permacrisis. Eso es lo que quería decir, queridos colegas, y les agradezco mucho el espacio y pues ha sido un gusto y un honor poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a Carlos. Muchas gracias a todos. Los quiero invitar para el 16 de mayo no va a haber mentorio porque debo atender la invitación de una empresa, una gran empresa de servicios en Colombia, que me invitó como expositor en su asamblea anual para hablar sobre cambiar riesgos por oportunidades. Y estoy muy contento porque esto se está multiplicando en todas partes y, y eso me llena como de mucha alegría. Entonces, el 16, que correspondería la próxima fecha del mentorio, voy a estar en esa convención anual de esta gran empresa de servicios. Entonces, no puedo acompañarlos a hacer el mentorio, pero el 23, la semana siguiente, sí va a haber mentorio. Muy, muy a propósito de que en el Foro Económico Mundial y en el informe, en una adenda que le hicieron al reporte de riesgos del 2024, aparecen 4 riesgos nuevos que hay que pensar y monitorear. Ya, Henry ya sabe de qué estoy hablando, y es temas de cambio climático, sí, pero también hablar sobre la inestabilidad jurídica también como parte de los riesgos y de cómo esta inestabilidad institucional está afectando a las organizaciones. Entonces,
Invité a Diego Andrés Trujillo, un abogado muy reconocido y que ha estado en los dos lados del Atlántico trabajando los temas de seguridad jurídica y de gobierno corporativo, y nos va a acompañar para hablar sobre gestión de riesgos de la inseguridad jurídica. Y nos vamos a comprometer en que de aquí para abajo vamos a hablar sobre esos 4 riesgos que están en la adenda del reporte global de riesgos del Foro Económico Mundial. Vamos a hablar sobre tecnología, otra vez vamos a hablar sobre tecnología, y tenemos un invitado maravilloso, Juan Felipe Santos, que es líder de una comunidad enorme en América Latina, es colombiano, pero es una comunidad enorme que se llama Explain, y están trabajando temas de inteligencia artificial aplicada a distintas clases de negocios y buscarlo como forma de oportunidad. Aquí no se habla solamente de riesgos, hablamos de todo lo que nos sucede, y este es Mentorio. Muchísimas gracias a todos, a Albeiro, a Andrés, a todos los que están presentes, a Cris, a Alberto, a Hernán, a Henry, a Jorge, a todos, a Albeiro, a Eduardo, a Eric, a Fernando, a Francisco, a Franklin, a Eber Calderón, que me hubiera encantado que hubieras hablado, Isabel Casares desde Valencia, que está disfrutando sus vacaciones, también está conectada, José Guillermo, gracias, Javier Mezquida, muchísimas gracias, por allá voy a desayunar mañana en tu oficina, pues cerquita de tu oficina, espero poderte saludar. Sandra, Sinué, Verónica, Walteiro, a todos, mil y mil gracias por haberse quedado hasta tan tarde, pero este es Mentorio y esto es comunidad de conocimiento. Mil gracias. Hernán, feliz noche, me encanta verte. Alberto, mil gracias. Henry, chao y Gracias. nos vemos. Gracias, chao. Pronto, gracias. Chao.